Francia, 1764. En las montañas de Gévaudan, el aire se vuelve denso y el silencio de los bosques de l'Auxerre comienza a pesar como una lápida sobre los hombros de los campesinos. No es el hambre lo que les quita el sueño, ni el frío mordaz del invierno que se aproxima, sino una sombra que se mueve con una agilidad antinatural entre la niebla. Un depredador que no busca ganado, sino carne humana, marcando el inicio de una pesadilla real y sangrienta. La primera víctima oficial fue Jeanne Boulet, una joven de apenas 14 años, cuyo cuerpo fue hallado con la garganta desgarrada en un prado solitario. No hubo rastro de lucha prolongada, solo un ataque fulminante y preciso que dejó a la comunidad en un estado de shock absoluto. Los restos no mostraban el patrón típico de un lobo hambriento. Había una hazaña distinta, una intención que parecía trascender el instinto animal, como si la muerte misma hubiera reclamado su tributo. Los testimonios de los pocos que lograron sobrevivir a encuentros cercanos describen a un ser que desafiaba la lógica biológica de la época. Hablaban de un pecho ancho, una línea negra azabache recorriendo su espina dorsal y una cola larga rematada en un extraño penacho. Pero lo más inquietante era su mirada. Ojos que reflejaban una inteligencia fría, casi consciente. Para muchos, no se trataba de un demonio, sino de una herramienta biológica controlada por una mano humana. El pánico llegó pronto a los oídos del rey Luis XV en Versalles. El monarca, temiendo que la histeria colectiva debilitara su autoridad, envió al capitán Duhamel y a sus dragones. Sin embargo, la estrategia militar resultó inútil ante un enemigo que conocía los senderos secretos y las cuevas más profundas de la región. La bestia parecía anticipar cada movimiento de las tropas, burlándose de las trampas y de los batallones armados, aumentando su leyenda de invulnerabilidad táctica. Aquí es donde la sombra de la sospecha recae sobre la familia Chastel. Jean Chastel, un hombre de carácter huraño y conocimientos profundos del terreno, tenía un hijo llamado Antoine. Se decía que este último había viajado por tierras exóticas y que poseía una fascinación morbosa por los animales salvajes. Algunos registros sugieren que Antoine pudo haber traído consigo criaturas extrañas de África, híbridos entrenados para cazar con una ferocidad que ningún lobo local tenía. La teoría del cómplice humano cobra fuerza al analizar las heridas de las víctimas. Muchos cuerpos fueron encontrados decapitados con una limpieza quirúrgica que los dientes de un cánido no podrían replicar jamás. ¿Era la bestia una simple cortina de humo para un asesino en serie que operaba bajo el manto de la leyenda? La posibilidad de que un hombre utilizara pieles de animales y herramientas de carnicero para ocultar sus crímenes es el núcleo más oscuro de este relato real. Durante los 3 años que duró el reinado del terror, la bestia mostró una audacia inaudita. Atacaba a plena luz del día, incluso en el centro de las aldeas, mostrando un desprecio total por el fuego o las armas de fuego. Esta falta de miedo al hombre refuerza la hipótesis del entrenamiento previo. Un animal que no teme al humano es un animal que ha sido criado por uno. Alguien alimentaba a ese monstruo, alguien lo soltaba al anochecer y alguien limpiaba sus huellas sangrientas. Las descripciones de la criatura coinciden sorprendentemente con las de una hiena rayada o un híbrido de mastín y lobo, animales conocidos por su fuerza mandibular devastadora. Si Antoine Chastel crió a este ser en cautiverio, tendría el arma perfecta para aterrorizar a la población. La bestia no era un cazador solitario, sino un sicario cuadrúpedo que respondía a silbidos específicos en la oscuridad, moviéndose con una precisión táctica que dejaba a los dragones en ridículo. Cuando François Antoine, el arcabucero real, mató a un gran lobo en 1765, la corte celebró la victoria. El cadáver fue enviado a Versalles para ser exhibido como el trofeo final. Pero el alivio fue efímero.
Apenas unas semanas después, los ataques regresaron con una violencia renovada. Las víctimas volvían a aparecer en los mismos senderos, con las mismas marcas. El rey decidió silenciar los nuevos reportes para proteger su imagen, abandonando a la gente. Fue entonces cuando Jean Chastel decidió actuar por su cuenta. En junio de 1767, durante una cacería organizada por el marqués de Apcher, Chastel se sentó tranquilamente en un claro del bosque. No buscaba rastros, simplemente esperaba. Tenía consigo una Biblia y una escopeta cargada con perdigones de plata bendecida. Cuando la criatura apareció, no saltó sobre él. Se detuvo y lo miró, como si reconociera a su amo antes de recibir el impacto final de bala. El comportamiento de la bestia frente a Chastel es el punto más polémico de la historia. En lugar de atacar a un hombre solo y vulnerable, se quedó inmóvil. ¿Fue una pausa de reconocimiento o una resignación ante el sacrificio? Al matar al animal, Jean Chastel no solo se convirtió en el héroe de la región, sino que convenientemente eliminó la única evidencia física que podía delatar el origen doméstico del monstruo. El cadáver fue enterrado rápidamente sin un estudio forense real. La pestilencia que emanaba el cuerpo de la criatura cuando llegó finalmente a la capital obligó a su destrucción inmediata por orden real. Se perdió así la oportunidad de identificar biológicamente al ser que mató a más de un centenar de personas. Lo que queda es el mito, pero también los fríos datos de los registros parroquiales que hablan de una brutalidad sistemática. Detrás de los colmillos y las garras siempre se percibió el aliento fétido de la maldad humana planificada. Imagina para tu lente una escena en la que la luz de una vela apenas ilumina el rostro de Antoine Chastel mientras entrena a un híbrido en un sótano húmedo. Las texturas de la carne cruda siendo devorada, el brillo de los ojos de la criatura y el sonido metálico de una cadena que se rompe. El terror de Gévaudan no residía solo en el bosque, sino en la casa del vecino, en aquel hombre que te saludaba por la mañana y por la noche soltaba a la muerte para que jugara con los inocentes. El caso de la bestia sigue siendo un recordatorio de que los monstruos más peligrosos son aquellos que podemos comprender, pero preferimos ocultar bajo el velo de lo fantástico. La geografía del Auxerre, con sus abismos y sus nieblas, fue el cómplice geográfico de una serie de asesinatos que hoy llamaríamos psicopatía clínica. La bestia murió, pero el misterio de quién sostenía realmente su correa sigue vivo en cada sombra que cruza los viejos caminos de la Francia rural profunda. Para cerrar esta crónica, debemos considerar el legado de dolor que dejó en las familias de Gévaudan. No fueron muertes rápidas, fueron encuentros agónicos donde el terror psicológico jugaba un papel fundamental. La criatura jugaba con sus presas, las acechaba durante horas antes de dar el golpe final. Este sadismo no es común en el reino animal salvaje, donde la eficiencia energética es la regla. La crueldad gratuita es, casi exclusivamente, una característica propia del humano. Visualmente, el video debe reflejar esta dualidad. Por un lado, la belleza salvaje de los montes de Francia, y por el otro, la crudeza visceral de la carne desgarrada. El uso de contrastes altos y una atmósfera opresiva ayudará a que el espectador sienta la misma claustrofobia que sentían los campesinos al caer la tarde. No se trata solo de contar una historia, sino de sumergir a la audiencia en un ambiente donde la esperanza ha muerto y solo queda el instinto básico de supervivencia. Cada rincón del Auxerre guarda un secreto sobre esos años. Los muros de piedra que aún se mantienen en pie fueron testigos silenciosos de cómo una sombra roja cruzaba los campos bajo la luz de la luna. La bestia de Gévaudan es el ejemplo perfecto de cómo la realidad supera a la ficción y cómo el hombre,
en su afán de poder o por pura perversión, es capaz de crear demonios reales para satisfacer sus impulsos más oscuros, dejando cicatrices que ni el tiempo logra borrar del todo. En la actualidad, las estatuas de la bestia adornan varios pueblos de la zona, pero su presencia se siente más en las historias que se cuentan junto al fuego. La sospecha sobre los Chastel nunca desapareció del todo, convirtiéndose en una parte integral del folclore local. Fue el crimen perfecto, un culpable animal que no puede hablar y un héroe humano que se lleva el secreto a la tumba. Un final cinematográfico para una historia que nació de la sangre y terminó en el misterio. Para el proyecto Kissing, profundizar en este ángulo criminal permite alejarse de la fantasía clásica y entrar en el terreno del thriller psicológico histórico. Es una oportunidad para explorar la anatomía de la violencia y la complicidad de las instituciones que prefirieron la comodidad de una mentira antes que la crudeza de la verdad. La bestia no era un mito, era un mensaje de muerte enviado desde las sombras de la envidia, el odio o la locura de aquellos que la controlaban. Terminamos este relato con una imagen final. Un plano cerrado de la mano de Jean Chastel, acariciando el pelaje de la criatura muerta, mientras una sonrisa casi imperceptible se dibuja en sus labios. El monstruo ha cumplido su propósito y el rastro de sangre conduce irremediablemente de vuelta a la mano del hombre. Este es el verdadero terror, el que no tiene explicación lógica y el que nos obliga a mirar debajo de nuestra propia cama antes de intentar cerrar los ojos al dormir. La logística de los ataques también sugiere una planificación meticulosa. La bestia parecía aparecer en lugares distantes en periodos de tiempo increíblemente cortos, lo que llevó a muchos a pensar que no se trataba de una sola criatura, sino de una jauría o de varios animales similares operando bajo la misma dirección. Si los Chastel poseían varios ejemplares entrenados, podían crear la ilusión de una criatura ubicua y sobrenatural, aumentando el pánico en toda la provincia. A esto se suma el silencio cómplice de ciertos sectores de la nobleza local. Algunos historiadores sugieren que la bestia fue utilizada como una herramienta política para desestabilizar la región o para castigar a ciertos grupos de campesinos. En un mundo de jerarquías rígidas, un monstruo que solo ataca a los pobres y desamparados es una herramienta de control social muy efectiva. El terror mantiene a la gente en sus casas, impide las reuniones y facilita el control absoluto. Los detalles forenses de las exhumaciones realizadas siglos después en cementerios de la zona confirman la violencia traumática de los impactos. Los huesos presentan marcas de presión que sugieren una fuerza mandibular muy superior a la de los lobos locales. Esto apoya la idea de una especie exótica. Imagina una toma de macrofotografía centrada en las marcas de los dientes sobre un hueso antiguo, resaltando cada grieta y cada detalle de la textura ósea bajo una luz fría de estudio. El impacto cultural en la Francia de la época fue devastador. La prensa de París, en su infancia, utilizó el caso para vender panfletos, exagerando las hazañas de la criatura y convirtiéndola en una celebridad macabra. Esto creó una retroalimentación peligrosa. El asesino, al ver su obra glorificada en el papel, se sentía motivado a realizar actos cada vez más audaces y grotescos. La bestia de Gévaudan fue quizás el primer caso de un asesino alimentado por la fama mediática masiva. Incluso la religión jugó un papel fundamental en la narrativa del terror. Los sacerdotes locales proclamaban desde el púlpito que la bestia era un castigo divino por los pecados de la población. Esto no solo aumentaba el sentimiento de desesperanza, sino que protegía indirectamente a los perpetradores humanos. Si la criatura era un enviado de Dios, no tenía sentido buscar a un hombre de carne y hueso como responsable. La fe
se convirtió en el escudo perfecto para la impunidad total. En los momentos de mayor tensión, se reportaron avistamientos de la criatura junto a hombres vestidos con ropajes oscuros que desaparecían en la maleza. Estos testimonios fueron desestimados por las autoridades reales como producto de la histeria, pero se repiten con demasiada frecuencia en los diarios personales de los habitantes de la época. Alguien estaba supervisando el festín de sangre. Alguien observaba desde una distancia segura cómo la vida se escapaba de los inocentes. Consideremos el destino de Antoine Chastel. Después de la muerte oficial de la bestia, su rastro se vuelve borroso y desaparece de los registros públicos. Algunos dicen que huyó a las colonias, otros que vivió oculto en las montañas hasta el fin de sus días. Su desaparición es tan sospechosa como la aparición de la criatura misma. Es el cabo suelto de una historia tejida con hilos de seda y sangre. El arquitecto de una pesadilla que se negó a dar explicaciones ante la justicia. Al final, lo que sobrevive es el miedo primario al depredador que no podemos ver. La bestia de Gévaudan nos recuerda que la civilización es solo una delgada capa de barniz sobre instintos mucho más antiguos y oscuros. Cuando esa capa se agrieta, lo que emerge no es siempre un animal salvaje, sino algo mucho más complejo y aterrador: la voluntad humana de causar daño sin remordimiento. Ese es el verdadero monstruo que aún camina entre nosotros, esperando el momento de atacar.